En 2014, una chica llamada Jasmine estaba en el colegio. Ya saben, durante esa etapa conoces a mucha gente, tanto en la escuela como en línea. Un día, Jasmine estaba en Twitter y conoció a una chica llamada Britney. Las dos comenzaron a hablar y, después de casi 2 años de conversaciones, su amistad se convirtió en algo más. Jasmine vivía en Dallas y Britney en Detroit. Jasmine ya había viajado 2 veces a Detroit para visitar a Britney, y las cosas entre ellas se iban poniendo cada vez más serias. Así que cuando llegaron las vacaciones de fin de año, Jasmine decidió que en vez de regresar a casa con su familia, iría a Kirishitasia a visitar a Britney. Cuando le contó a su mamá sobre sus planes, ella se mostró escéptica. Le dijo que no le parecía una buena idea, que prefería que Jasmine volviera a casa para las fiestas. Pero, como suele pasar, Jasmine no hizo caso y siguió con sus planes de ir a Detroit. Una vez en Detroit, las cosas empezaron a ponerse raras. Jasmine y su mamá solían estar muy unidas, pero después de unos días, su madre dejó de recibir noticias de ella. Cada vez que intentaba llamarla, la llamada iba directamente al buzón de voz. Preocupada, la mamá de Jasmine decidió llamar a Britney para ver qué estaba pasando. Britney respondió de manera muy despreocupada, diciendo que Jasmine no estaba en su casa, que se había ido hace un par de días y que no la había vuelto a ver. Esto desconcertó aún más a la mamá de Jasmine, ya que sabía que su hija no conocía a nadie más en Detroit, solo a Britney. ¿A dónde podría haber ido? Britney continuó diciendo que ellas dos habían tenido una discusión sobre un post en Facebook. Jasmine se había molestado y decidió irse. La mamá de Jasmine pensó que esto no tenía sentido, así que pidió hablar con la mamá de Britney. Sin embargo, Britney le dijo que su mamá no estaba en casa en ese momento. Las cosas empezaban a parecer demasiado sospechosas. Con los días pasando y sin ninguna noticia de Jasmine, su mamá decidió contactar a la policía de Detroit. Aunque al principio no pudieron hacer mucho sin una orden de registro, finalmente obtuvieron una y fueron a la casa de Britney. Lo que encontraron fue desconcertante. El teléfono de Jasmine, su computadora, su bolso, su identificación y su ropa estaban todos allí, pero no había señales de ella. La policía, sin embargo, no encontró evidencia de juego sucio y, para frustración de la mamá de Jasmine, no parecían estar muy interesados en el caso. Le dijeron que quizás su hija simplemente había decidido irse por su cuenta, pero la mamá de Jasmine sabía que algo no estaba bien. Desesperada, decidió contratar a un investigador privado. Mientras tanto, ella y otros familiares se dirigieron a Detroit para buscar por su cuenta. Activistas locales se unieron a la búsqueda, tratando de llamar la atención sobre el caso. Britney y su familia aparecieron en las noticias, alegando que no sabían qué había pasado con Jasmine. Incluso afirmaron que Britney se había sometido a un detector de mentiras, aunque nunca se hizo público el resultado de esa prueba. Lo que más perturbaba a Tecale, la mamá de Jasmine, era la actitud despreocupada de Britney. A pesar de haber estado en una relación durante 2 años, Britney no parecía tener ninguna preocupación genuina por la desaparición de Jasmine. Su indiferencia hizo que la familia de Jasmine y otros comenzaran a sospechar que Britney y su familia sabían más de lo que admitían. Hasta el día de hoy, la desaparición de Jasmine sigue siendo un misterio. En diciembre de 2024, se cumplirán 10 años desde que desapareció, y aún no se sabe qué le pasó realmente. Todo lo que queda es la versión de Britney sobre la pelea y el supuesto momento en que Jasmine se fue caminando de la casa, dejando todas sus pertenencias detrás.
Desde que tengo memoria, siempre he sentido que había un abismo entre mi madre y yo. Recuerdo aquellos días de mi infancia, cuando las risas resonaban en la casa, pero nunca eran las mías. Siempre había un aire de preferencia hacia mis hermanos, especialmente hacia mi hermano mayor, quien parecía ser el hijo ideal. Mientras él recibía elogios y abrazos, yo me quedaba al margen, sintiéndome invisible. El único amor que parecía importar era el de ellos. Sin embargo, a pesar de ese dolor, siempre buscaba su aprobación. Las heridas emocionales que mi madre me infligió eran sutiles, pero profundas. «Eres una decepción», solía decirme, sin pensar en el peso de sus palabras. Aún recuerdo esa noche en que, tras una discusión, me encerré en mi habitación, sollozando, tratando de comprender por qué no podía ser la hija que ella quería. Era como si su amor fuera un lujo que no podía permitirme. Crecí buscando su amor, suplicándole perdón por ser quien soy. Me sentía como una intrusa en mi propia vida. Recuerdo un momento específico en que la vi sonreírle a mis hermanos. Me sentí tan sola, y aunque lo intenté, nunca logré encajar en su idea de lo que debería ser una buena hija. Con el paso de los años, me independicé y encontré trabajo en una empresa donde conocí a Dulce. Desde el primer momento, sentí una conexión indescriptible. Era como si la vida me hubiera dado un respiro en medio de tanto sufrimiento. Con ella, descubrí lo que realmente significa el amor: aceptación, apoyo y alegría. Sin embargo, el miedo a que mi madre lo descubriera me llevó a mantener nuestra relación en secreto. Todo iba bien hasta que un día, mientras nos abrazábamos en un rincón del trabajo, mi madre apareció de la nada. La mirada en su rostro era de incredulidad y desprecio. «¿Qué están haciendo?», preguntó con un tono de voz que heló mi sangre. El corazón me latía con fuerza y supe que ese momento cambiaría nuestras vidas para siempre. Después de ese incidente, decidí que era hora de hablar con ella. Con el corazón en la garganta me acerqué y le dije: «Mamá, necesito hablar contigo». En mi mente, esperaba que esta vez las cosas fueran diferentes. Le conté sobre mi amor por Dulce, sobre cómo me sentía al respecto y sobre la tristeza que había sentido por años debido a su rechazo. La respuesta fue devastadora. «¿Por qué crees que te voy a apoyar? Nunca lo hice con tu padre. ¿Y tú qué has hecho para merecerlo?». Su indiferencia fue como un puñetazo en el estómago. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero esta vez no iba a sopiar suplicar. «Solo quería que supieras lo mucho que te quiero, a pesar de todo», le respondí. Esa conversación fue un punto de inflexión. La soledad y el desprecio de mi madre me hicieron cuestionar si realmente merecía ese tipo de amor. Reflexioné sobre los años de sufrimiento y decidí que era hora de ponerme a mí misma en primer lugar. Tomé la difícil decisión de establecer un distanciamiento emocional. Ya no más llamadas sin respuesta, ni más súplicas por su cariño. Si ella no podía aceptarme, entonces yo debía aprender a vivir sin su amor. Me propuse priorizar mi propia felicidad y rodearme de personas que realmente me valoraran. Dulce fue una de esas personas. Este proceso no fue fácil. Hubo días en que me sentía culpable, preguntándome si había hecho lo correcto. Pero al mirar atrás, me doy cuenta de que esta decisión me permitió encontrar una paz que nunca había tenido. Aprendí que el amor verdadero no solo se trata de recibir, también se trata de valorar tu propia vida y tus elecciones. Hoy, miro a Dulce a mi lado y siento que, aunque mi madre no pudo aceptarme, encontré un hogar en su amor. La lucha por la aceptación fue dura, pero finalmente aprendí a amarme a mí misma. En el fondo,
sé que siempre habrá un lugar para la esperanza y el amor en mi vida, incluso si ese lugar no incluye a mi madre. La historia de mi vida es un recordatorio de que, aunque la aceptación familiar es fundamental, nunca debemos olvidar la importancia de amarnos a nosotros mismos.